En mis años de juventud vivía una tranquila y relajada vida, era un joven de campo, mi familia lo era. Teníamos una pequeña hacienda en el campo donde nadie molestaba, donde mis padres y mis tíos criaban ganado, y muchos animales más. Dicen que lo bueno no dura para siempre, pues nunca lo creí porque crecí en un hogar alegre viviendo a pierna suelta, y sin temor a nada. Yo seguiría los pasos de mi familia y me convertiría en el jefe de la hacienda. Así por generaciones más. Nuestro ganado era bastante, fue un día donde estábamos saliendo de una sequía muy fuerte que duró 3 meses, y el pasto escaseaba, las vacas y toros tenían hambre y el poco pasto que llegaba de las locaciones cercanas no abastecía a los animales. Ese día mi tío Juan, volvió contento de su jornada de exploración, dijo que había encontrado un enorme pastizal que recientemente habría brotado de él mucho pasto y mucha vegetación para que nuestros animales se alimenten de ahí. Todos preguntaron si ese lugar era propiedad de alguien más. Y mi tío dijo que no, que había investigado bien y que aquel terreno no era propiedad de nadie. La única cosa en contra, era de que estaba un poco lejos de aquí, como a unos 5 kilómetros hacia los cerros, aquel lugar era como un claro gigantesco entre las montañas, ahí podremos alimentar a nuestros animales por un día entero. Papá dudó un poco al oír esto, ya que era algo inusual que exista un claro de tal tamaño entre las montañas. Mamá en cambio aceptó y dijo que por ser el primer día sería ideal que mi tío conduzca al ganado, por ser él quien conocía la ruta. Luego de unos minutos de conversación entre mis tíos y mis padres, llegaron a un acuerdo. Yo tenía 23 años aquel entonces, y sería yo quien acompañase a mi tío junto al ganado, iríamos los dos. Papá ya confiaba lo suficiente en mí y creía en mi madurez, así que acepté. Iríamos con 12 cabezas de ganado, por ser el primer día de prueba, y traeríamos 2 follajes de alfalfa para los animales restantes. Entonces así quedamos todos. Yo estaba feliz, porque iría con mi tío, una buena persona muy alegre y jovial, que me contaría muchos chistes de seguramente, y me llevaría a salvo por aquel sendero. Me levanté muy temprano a las 4 de la mañana, y preparé mis alimentos para comer a mediodía y durante el trayecto, llevé algunos panes, una botella con jugo de limón y mi canchita para comer mientras caminaba. Alisté todo en una pequeña alforja y salí al establo donde mi tío ya estaba preparando a los animales, llevaríamos 12 en total. Me indicó que amarrara bien las sogas en el lomo de los animales, para luego dejarlos ir a que coman en aquel pastizal. Lo hice conforme y partimos a las 5 de la mañana. El camino inicial estuvo bastante congelado, porque las heladas eran muy fuertes aquella época del año, mi tío caminaba al lado mío, el ganado iba delante a paso lento, mi tío me indicaba por dónde sería el camino, luego de la salida de la hacienda, teníamos que recorrer un camino de tierra hasta la entrada a las montañas, y luego un tramo de bosque algo espeso, finalmente recorrer un pequeño sendero de hierbas hasta llegar al pastizal que se ubicaba en medio de un pequeño valle. Primeramente llegamos hasta el bosque y tratamos de tener cuidado de que ninguna vaca ni toro se escapen, hasta llegar al sendero de hierbas. Mi tío me contaba sobre las historias de su niñez, de cómo a él le gustaba la exploración y caminar por parajes de plantas y muchas cosas inusuales con las que se topaba a menudo. Me contó sobre la historia de la hacienda, de cómo mis abuelos llegaron desde las ciudades, a establecerse en paz aquí en los campos, de que nunca supieron por qué sus padres desaparecieron de la noche a la mañana, él suponía que estarían desaparecidos o que algo les pasó. Y luego me fue contando sobre su vida, y sobre su mujer y su historia. Mi tío era genial, siempre me contaba historias sobre leyendas que habían en estos lugares, él nunca creyó en esas cosas, siempre fue escéptico. Me comenzó a contar historias de terror para intentar asustarme, pero ya era bastante grande y ya no me asustaba tanto que cuando era niño. Llegamos hasta el sendero de hierbas, ya eran las 7 de la mañana y era muy temprano, solo faltaba 1 kilómetro para llegar hasta el pastizal, saqué de mis alforjas 2 panes y se los di a mi tío para que los comiese, también hice lo mismo para mí y continuamos.
hasta que llegamos al lugar mencionado por mi tío. Efectivamente sí era un pastizal verde y hermoso. Tal y como lo había dicho, era una especie de valle pequeño, como de 4 campos de fútbol. Era muy hermoso ver florecer a las plantas y la alfalfa crecía en abundancia. Tanto que llegaba a la altura de nuestras rodillas. Alegremente le dije a mi tío, que era lo máximo por habernos traído aquí. Me dijo que desatará a los animales que comieran a sus anchas todo el día, mientras nosotros cortábamos la alfalfa para hacer unos atados y llevarlos hasta la hacienda. El campo era muy extenso y estaba rodeado por cerros medianos, que tenían árboles de eucalipto a los costados, que hacían una especie de coliseo natural. El sol brillaba también, era un hermoso día para estar ahí. Saqué mi hoz y comencé a cortar la alfalfa. Mi tío también hizo lo mismo y comenzamos a cortar el pasto. Poco a poco, continuamos por algunas horas, hasta hacer 2 atados grandes. Día avanzaba y el sol también. Saqué mi canchita y le invité a mi tío, para regocijar un poco el hambre. Tomamos un poco de agua y continuamos con la labor. Levanté la mirada y vi a los animales comer de lo más delicioso. Todos estaban distribuidos en aquel pastizal. Creí notar un par de figuras detrás de los árboles de eucalipto que rodeaban todo el pastizal. Tal vez sería una sombra coqueta de algún árbol, que intentaba hacerme creer otra cosa, o tal vez el calor que abrasaba aquella hora. Me hacía alucinar un poco. Tendría que terminar la faena para descansar un poco. Mi tío y yo terminamos de armar los atados de alfalfa a las 3:30 de la tarde. Lo dejamos listo, y decidimos comer el almuerzo, un poco tarde, pero era mejor que no comer. Sacamos de nuestras alforjas un mediano recipiente que contenía un delicioso estofado preparado por mamá en la madrugada, que aún se mantenía caliente por haber sido envuelto correctamente. Comimos y bebimos el jugo de limón hasta decir basta. El sol aún radiaba y decidimos descansar porque el almuerzo había estado delicioso. Me saqué el sombrero y me eché sobre el pasto suave y mi tío también hizo lo mismo. Puse el sombrero en mi cara para dormir una media hora a lo mucho. Soñé algo extraño, como siendo perseguido por una sombra extraña por un sendero repleto de ojos que me observaban correr. Sentía un viento frío y mucho miedo. Sentí que alguien me tocaba el hombro, abrí los ojos y desperté. Era mi tío, que me decía con voz preocupada que debíamos irnos, que nos habíamos quedado dormidos. Serían en promedio las 6:30 de la tarde. El sol ya no estaba y las estrellas brillaban casi plenamente. En verdad nos habíamos quedado dormidos, tal vez por el cansancio, no sé. La noche estaba dando sus primeros pasos. Vi a todos lados y los animales estaban recostados, como intentando dormir a cielo abierto. Los despertamos rápidamente y les colocamos las cuerdas para que no se perdieran. No pasaríamos la noche aquí, las heladas acabarían con nosotros y con nuestros animales. Era necesario volver a la hacienda. Terminamos de reunir a todos los animales y emprendimos rápidamente el viaje de vuelta. Incluso ya dejamos los atados, porque volveríamos al día siguiente, con mis padres y mis tíos y toda la familia. Ellos nos ayudarían a llevar aún más atados. Entramos al sendero repleto de hierbas. No imaginábamos que por las noches aquel lugar era muy tenebroso, considerando la belleza en el día. Me sentía observado con cada paso que daba, y mi tío igualmente. Era muy incómodo estar así. La noche ya era plena y el cantar de los grillos era la melodía que acompañaba nuestros pasos. Mi tío había traído una linterna para resguardarnos de la oscuridad total. Los toros y vacas caminaban siguiendo la luz, a paso rápido, porque el frío acabaría con nosotros rápidamente. Entramos luego al tramo más largo, al tramo del bosque, donde era aún más tenebroso y frío. Seguimos caminando, tratando de acelerar el paso. El frío era demasiado y mis pies se congelaban poco a poco. Fue entonces cuando algo extraño sucedió. Uno de los toros que iba delante mugió y se detuvieron todos los demás. La linterna no alcanzaba a ver qué sucedía delante. Mi tío me dijo que fuese a investigar, y así lo hice.
Vi delante de los toros y vi a dos hombres parados, viéndome fijamente. ¿Quiénes son ustedes?, pregunté. Somos aledaños a estos lugares, vivimos al lado del bosque y oímos unos ruidos, salimos a ver y eran ustedes. Lamentamos haber causado alguna molestia, señores. Mi tío vino detrás al oír la conversación, y se presentó y él me presentó también. ¿Por qué no vienen a nuestra pequeña cabaña y pasan la noche allí? Tenemos un pequeñito establo también para que sus animales descansen y se resguarden del frío. No nos quedaba de otra y además los hombres se veían nobles y muy amables, así que aceptamos, y nos condujeron por un caminito que daba al interior del bosque. Alineamos a los toros y vacas para que fuesen en fila india, uno detrás de otro. Poco a poco avanzábamos, yo iba detrás de los toros y vacas, mi tío iba delante, conversando con los hombres. Sentía que tras mío no había nada y que algo me pasaría, seguramente era mi imaginación, dije y continuaba. Llegamos hasta un diminuto claro en el bosque, y una cabaña muy vieja que se asentaba ahí. Tenía un establito algo viejo también, pero que podría servir de ayuda para guardar a nuestros animales. Los señores muy amablemente nos ayudaron a meter a todos los animales en el establito. Vi dentro que había muchos ganchos de carnicero y algunas cuerdas negras, bastante gastadas. Seguramente también criaron ganado alguna vez y dejaron esas cosas en el olvido. Cerramos la puerta y la aseguramos para que ningún animal escapara. El frío era aún más fuerte y la helada ya se sentía al máximo. Ambos hombres nos invitaron a pasar y a comer una comida que ellos habían preparado. Encendieron las velas de su cabaña y gustosamente aceptamos. Creía que mis padres y tíos se preocuparían por nosotros, así que saldrían en búsqueda de nosotros a primeras horas de mañana temprano. Entramos a la cabaña de los hombres y nos sentamos en una mesa muy vieja y casi por destruirse. Todo el lugar era antiguo y maltratado por el paso de los años, pero había una calidez que sentía, aunque algo incómodo todavía. La mesa era cuadrada y rechinante, vi a todos lados, y había muchos cuadros, con imágenes muy borrosas, algunas daban algún aspecto espeluznante. Tenían una hoguera pequeña donde preparaban sus alimentos, y donde colgaba una olla de barro que hervía a toda velocidad. De ahí un hombre sirvió un plato de comida, y me lo puso frente a mí para que comiese. De igual manera pasó con mi tío. Ellos también se sirvieron alimento, y él aceptó. Era también un estofado, pero no sabría decir de qué animal fuese la carne. Porque la carne era dura y muy salada, quizás sería alguna especialidad de aquellos hombres. Terminé de comer y a duras penas también terminé la carne. Vi a mi tío y comía por puro compromiso. Me dijo en voz baja que algo raro estaba sucediendo aquí. Ambos hombres se levantaron de repente y dijeron que iban a revisar a los animales y asegurarse de que nada malo les pase. Agradecidos y comenzamos a tomar el agua caliente que nos habían servido. Un asqueroso sabor tenía aquel agua. Algo extraño está sucediendo aquí. Mientras no estaban aquellos sujetos, aproveché en revisar el lugar. Era una cabaña de una sola pieza, es decir, la cocina y sus camas estaban en el mismo lugar. El baño me imagino que sería la misma naturaleza. Algo me llamó la atención, era un pequeño refrigerador muy pero muy antiguo. Creo que los primeros que salieron, estaba todo amarillento, pero parecía que servía de contenedor de algo, ya que no había energía eléctrica en aquel lugar, solo las velas de la cabaña alumbraba escasamente. Abrí el viejo refrigerador y casi vomité al ver y oler lo que había dentro. Mi tío se había quedado sentado en la silla de la mesa, y no logro ver lo que yo vi. Eran hígados humanos, intestinos en una lata vieja, ojos en un frasco, guardados celosamente, el cuero cabelludo de alguien, y por último un estómago rebosando de sangre. Cerré rápidamente esa cosa y volteé para decirle a mi tío lo que vi. Entonces vi detrás de él a aquellos hombres parados y sonriendo feliz, con la boca llena de sangre. Se convirtieron rápidamente en dos seres, similares a unos demonios con la piel roja, colmillos enormes, ojos amarillos brillantes, piernas de cabra y hocico de similar al de un lobo feroz.
Mi tío los vio, y casi se cae de espaldas, entonces gritó, corre, corre lo más rápido que puedas. Vi una ventana y no dudé en romperla y salir de ahí a toda velocidad. Mi tío les tiró los platos en los que nos habían servido la comida y salió corriendo detrás de mí. Salí por la ventana y me corté el brazo solo un poco. Mi tío salió de un salto, al hacerlo se topó e hizo caer una vela que alumbraba la cabaña, y entonces comenzó a incendiarse. Las dos criaturas salieron por la ventana que yo había roto y comenzaron a perseguirnos rumbo hacia el espeso bosque. Mi tío venía detrás de mí, vi que cojeaba un poco. Esas cosas venían a toda prisa, sujeté a mi tío del hombro y lo comencé a ayudar. Al parecer lo habían mordido en la pierna y era muy grave su herida. Caminábamos a toda prisa, mi tío aguantaba el dolor y continuaba, sentía cada vez más cerca a esas dos cosas, y yo corría y corría con mi tío. ¿Serían cosas del destino o ya estaría todo predestinado a ser como fue? Y mi tío resbaló en una piedra y cayó en una pequeña zanja. Me dijo: corre, corre y no veas detrás. No puedes hacer nada, sálvate y huye. No tuve más alternativa, con lágrimas en los ojos dejé a mi tío ahí, y pude ver de reojo como una de esas cosas se metía en la zanja para llevarse a mi tío, mientras que la otra seguía corriendo tras de mí. Corrí hasta que mi corazón no pudo más, sentí que dejé atrás a esas cosas, y me instalaba en lo más profundo de aquel bosque. Creí estar lejos de su maldita cabaña y de todo peligro, entonces comencé a caminar más despacio. Vi por fin unas luces escasas que venían de alguna parte, seguramente sería algún poblador cercano que me podría ayudar, o tendría un arma por lo menos. Me acerqué hasta un pequeño claro que había en esa zona, y vi una cabaña. Era la misma cabaña, maldición, no puede ser. Pero si se estaba quemando. ¿Cómo diablos se apagó? Estoy corriendo en círculos, ¿acaso este lugar no tiene salida? Fui a ver al ganado que quizá pudiera salir y distraer a esas cosas, abrí lentamente la puerta del establito en el que metimos a los animales, y vi todo un espectáculo sangriento. Todas las vacas y toros habían sido masacrados por aquellas monstruosidades, ninguna se había salvado, había restos de estómagos, pezuñas, un charco de sangre y el cuero de muchas de esas pobres vacas. Luego vi algo que me dejó perplejo, era un esqueleto recién devorado, era un esqueleto humano. Y era el de mi tío, se lo habían comido al instante, lo supe porque una de sus piernas tenía una fractura, y el hueso estaba roto. Entonces recordé el camino por donde entramos al bosque, aquel sendero estrecho. Era ese lugar, por donde debía de salir. Abrí la puerta del establo y vi al bosque, esas cosas estaban volviendo, de inmediato notaron que estaba allí y comenzaron a correr, de igual manera yo lo hice y corrí hacia lo espeso del bosque, debía encontrar ese camino para volver a casa. Aquellas cosas comenzaron a correr más rápido todavía, y yo pasaba entre los árboles, casi tropiezo con una roca, eso hubiera sido mi fin de seguro. Por fin encontré el sendero angosto por el cual ingresamos a este infierno, corrí a toda velocidad, y aquellas cosas me seguían. Sentía pisadas muy pesadas detrás mío, hasta que llegó un momento en el que no sentí ningún ruido detrás, giré la cabeza para ver si me seguían aún, y no había absolutamente nadie. Llegué finalmente hasta el sendero que daba al pastizal, curiosamente el camino conducía solamente hacia el pastizal y más no hacia la salida, por donde entramos con mi tío. Esto es una pesadilla de nunca acabar, dije mientras no me quedaba de otra, era preferible esconderme en el pastizal que quedarme aquí en este espeso y oscuro bosque. Corrí a toda velocidad, hasta volver a este condenado lugar. Ahí estaba, tan oscuro y tenebroso como cuando salimos de ahí con mi tío, el pasto seguía allí. Quise ir hasta el fondo del pastizal a resguardarme, así tendría tiempo si miraría a aquellas cosas. Entrar por el sendero en mi búsqueda, iba lentamente hasta llegar al medio, fue allí donde noté algo espantoso. Aquellos hombres bestias, estaban levantando una pequeña escultura hecha de huesos de animal, y sobre la punta descansaba el cráneo de mi tío, creo que era una especie de altar o algo así.
Por un momento, pensé que se trataba de algún culto maldito o alguna ofrenda pagana. De inmediato me tumbé al suelo para no ser visto por aquellas cosas que se encontraban distraídas con la elaboración de su monumento perverso. La noche era fría, y ya no podía volver, porque lo notarían y me matarían esta vez. Vi en el cielo que habían muchas estrellas, y una extraña alineación de estrellas que apuntaba hacia la macabra escultura. Entonces una de las cosas encendió un par de leños y prendieron fuego a su monumento en medio del pastizal. El viento comenzó a soplar y las llamas se avivaron. Quise darme la vuelta lentamente y volver al sendero para huir de una vez por todas, pero hice un ruido tan fuerte con una roca que toqué levemente, y el par de monstruosidades volteó a verme. Es mi fin, ahora si acabaran conmigo. De pronto sentí un leve temblor en el piso. Vi al sendero iluminarse con una luz color del fuego, y si efectivamente era fuego, pero las antorchas que traían mis familiares y algunos vecinos lejanos que se encontraban por la hacienda. Todos habían salido a buscarnos a mí y a mi tío, estaban también papá y mamá. Todos se llevaron una ingrata sorpresa al ver a aquellas bestias, que solo se quedaron ahí sonriendo. De inmediato papá organizó una emboscada para atraparlo. Todos se movieron a toda velocidad hasta rodear a aquellas cosas. Extrañamente no se movieron. Todos gritaban enardecidos, éramos como 20 personas. Entonces comenzaron a echarles las antorchas, y a gritar maldiciendo a aquellas cosas. Ellos solo se quedaban quietos sonriendo macabramente, mirándome y apuntándome con los dedos de esas horribles manos. Mientras se iban prendiendo con las llamas del fuego, muriendo calcinados poco a poco. Incluso había tirado antorchas a su monumento malévolo y también se había destruido. Así pasaron unas 2 horas hasta que se quemaron por completo. Fuimos espectadores de cómo se quemaban poco a poco, hasta caer al suelo carbonizados, quedando solo huesos y un humo gris que se levantaba muy alto hasta ser notado a muchos kilómetros seguramente. El sol salió y el humo continuaba hasta desaparecer lentamente. Todos estaban aliviados con lo sucedido y me preguntaron todo lo ocurrido. Les conté absolutamente todo y sobre lo que pasó con mi tío. Papá me dijo que ya suponían lo que le pasó, porque mientras nos buscaban hallaron la ropa ensangrentada de mi tío y sus alforjas. Así que trajeron más ayuda por suponer de que se trataban de animales salvajes o algo así, pero no sabíamos que eran estas cosas horrendas. Por suerte acabamos con ellos, dijo papá. El humo de los cadáveres de aquellas cosas desapareció y de pronto un olor a azufre invadió todo el pastizal. Tanto fue el olor que decidimos marcharnos cuanto antes, y dejar atrás este lugar. Y para nunca regresar, taparon el sendero que daba el único acceso al pastizal con piedras y mucha madera del espeso bosque. Todos los presentes contribuyeron a hacerlo, aguantando el terrible olor a azufre que invadía esa zona. Así fue y nos retiramos muy tristes por lo que le pasó a mi tío Juan. Salimos del sendero y salimos de ese conjunto de montañas. La entrada era un poco difícil, recién lo noté cuando volvíamos. Y también de igual manera, taparon la entrada a esa zona con rocas y madera. Luego cada quien se fue a su pueblo y a su hogar. Nosotros también, mis padres, mis otros tíos y yo. Pasaron 3 días luego de lo sucedido y nadie volvió a hablar de ello. Habiendo hecho un entierro simbólico para mi tío, un día estaba saliendo hacia una aldea vecina que quedaba a 2 kilómetros de mi hacienda y vi en la dirección donde estaban esas montañas y ese maldito lugar. Entonces noté algo raro. Si era cierto. En la misma dirección vi a lo lejos que se levantaba un humo gris, muy alto, justo donde estaba aquel pastizal. Todos lo notaron y guardaron silencio, temiendo despertar el miedo de la familia y los pobladores aledaños. Y desde entonces, siempre cada 3 meses, en la mañana un humo gris se levanta desde aquel pastizal del infierno. No sé si esas cosas aún siguen vivas, pero de que hay algo ahí, lo hay. Y siempre en la misma hora en la que terminaron de quemarse aquellas cosas. ¿Coincidencia? No sé. Pero algo me dice que ellos siguen ahí, esperando. Esperándote.